Buenos días, somos estudiantes de la CUN. Vamos a presentar el proyecto de investigación de la especialización en contratación estatal con el docente Abelardo Leal Hernández, cuyo proyecto tiene como nombre cómo afecta la desviación del uso estricto y excepcional de la contratación directa al cumplimiento de los principios de publicidad y competencia en los procesos de contratación estatal, impactando la legitimidad del sistema. Mi nombre es Shirley Rodríguez Pérez. Mi nombre es Lizeth Joana Amaya Huertas. Cordial saludo, mi nombre es Víctor Manuel Molina. Para poder abordar nuestro trabajo, les hablaremos sobre un tema crucial en la contratación estatal, que es la figura de la contratación directa, y cómo su uso, cuando se desvía de lo estrictamente excepcional, puede afectar principios esenciales como la publicidad y la competencia. En Colombia, la contratación estatal se rige por principios constitucionales que buscan garantizar transparencia, eficiencia y la moralidad administrativa. La regla general es que la licitación pública permite la concurrencia de oferentes y asegura la igualdad de oportunidades. Sin embargo, en nuestro país, la ley contempla esta contratación directa como una excepción limitada a causales taxativas, como la urgencia manifiesta o la inexistencia de pluralidad o oferentes. Estas causales lo que hacen es que dejan de ser excepcionales y se convierten en una práctica habitual. Esto no solo vulnera principios, sino que también afecta la confianza ciudadana y la gestión pública. Por eso, este proyecto busca analizar cómo esa desviación impacta la legitimidad del sistema y qué riesgos genera para la transparencia y la competencia. En cuanto a la importancia, la licitación pública es la regla general para asegurar la transparencia, publicidad y competencia. Sin embargo, la contratación directa, aunque debe ser de excepción estricta, eh, y se debe limitar a casos específicos como lo son la urgencia y montos bajos, se observa que hay un uso habitual y recurrente de esta figura. Y esto hace que se pierda esta figura excepcional, lo cual genera dudas sobre si se están respetando los principios de la contratación. Por ello, nuestro análisis se centra en determinar si el uso actual de la contratación directa desvirtúa la naturaleza restrictiva y convierte la excepción en la regla y se socava la legitimidad de los procesos contractuales y puede afectar estos principios rectores. En el planteamiento del problema, teniendo en cuenta la licitación pública como la regla general para garantizar los principios de publicidad, transparencia y competencia en la contratación estatal, observamos un uso recurrente de la contratación directa, que excede su carácter excepcional y restrictivo. Esta práctica plantea múltiples interrogantes sobre si la administración pública está cumpliendo con los principios rectores del sistema, lo que nos lleva a cuestionarnos si se están utilizando las excepciones como regla o se está afectando la legitimidad del proceso contractual. La pregunta de investigación que tenemos para este proyecto es cómo afecta la desviación del uso estricto y excepcional de la contratación directa al cumplimiento de los principios de publicidad y competencia en los procesos de contratación estatal, impactando la legitimidad del sistema. Nuestros objetivos se centran principalmente, al general, en analizar cómo la desviación del uso estricto y excepcional de la contratación directa afecta el cumplimiento de los principios de publicidad y competencia en los procesos de contratación estatal. En nuestro análisis no tratamos de restringir ni ampliar
este tipo de figuras, sino que tratamos de comprender su aplicación actual respeta la norma y cómo influye en la percepción de legitimidad del sistema contractual. En cuanto a los objetivos específicos, encontramos tres. Comprender las dinámicas subjetivas que motivan a los actores públicos a escoger la contratación directa como vía excepcional. ¿Qué razones hay detrás de esa elección? ¿Es falta de planeación, presión a tiempo o son intereses particulares? En la segunda, exploraremos cómo las percepciones y experiencias de los funcionarios, proveedores y ciudadanos en torno a la transparencia y legitimidad de este mecanismo. Cómo lo ven, quiénes participan y quiénes vigilan estos procesos, teniendo en cuenta los entes de control. Y por último, fomentar la reflexión sobre valores, prácticas y normas culturales que fortalecen una implementación ética y responsable de la contratación directa, porque más allá de la norma, la cultura institucional también juega un papel clave. En cuanto a la justificación, nuestro estudio se enfoca en la tensión crítica entre la naturaleza estrictamente excepcional de la contratación estatal y de la contratación directa y su uso recurrente en práctica. Las desviaciones que deterioran los principios rectores y más allá del análisis normativo, esta investigación indaga las dinámicas subjetivas y las prácticas informales de los actores públicos y cómo estas desviaciones afectan el cumplimiento de los principios esenciales. Como objetivo, se busca evaluar el impacto de la legitimidad del sistema y proponer vías de recuperar la confianza ciudadana, la integridad de los procesos en las contrataciones, en la contratación estatal. En los alcances y las limitaciones, teniendo en cuenta que el alcance de una investigación cualitativa teórica es comprender profundamente un fenómeno social desde la perspectiva de los involucrados, analizamos a las entidades estatales colombianas que aplican la contratación directa durante un periodo de tiempo de los últimos 5 años, revisando la aplicación normativa y jurisprudencial, teniendo en cuenta las variables A y B, la variable A, el uso excepcional versus el uso recurrente de la contratación directa, y la variable B, el impacto en los principios de publicidad y competencia. Las limitaciones, una de las limitaciones puede ser la falta de datos, lo cual nos afecta o nos puede afectar en los resultados del estudio. La estrategia de mitigación que nosotros pretendemos, implementamos una revisión exhaustiva de fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales para compensar la ausencia de datos empíricos, asegurando la solidez del análisis cualitativo. En cuanto a nuestro marco referencial, eh, podemos tener en cuenta que las fuertes normativas como la Constitución, la Ley 80, la Ley 1150 del 2007, el Decreto 1082 del 2015, así como la doctrina especializada como autores como Santofimio, son muy importantes para nosotros poder abordar este tema, debido a que debemos tener claro todos estos principios como transparencia, publicidad y competencia. Estos principios no son simplemente formalidades, son unas garantías para que el gasto público se realice con integridad, o sea, para no desperdiciar nuestros recursos, el heraldo público. Cuando la contratación directa se usa como una regla, digamos que podemos romper un equilibrio. Este reduce la trazabilidad, eh, limita la participación ciudadana y se abre como un riesgo, se apertura una puerta para que permita a que estas entidades tengan como un tipo de desviación de poder. Y esto ocurre cuando la autoridad aplica la norma con fines distintos a los previstos. Como nos los planteaba Santofimio, sostiene que, digamos, la legitimidad administrativa no depende solo de cumplir la ley, sino que también tienen que respetar los principios sustanciales.
Entonces, él lo que hace es que nos advierte que el abuso, en síntesis, eh, de la contratación directa no vulnera las normas, sino que afecta la percepción ciudadana. O sea, como que la ciudadanía como tal pierde esa confianza en la administración. En cuanto a nuestro marco normativo, en el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa debe desarrollarse con transparencia, publicidad y eficiencia. La Ley 80 consagra la licitación pública como regla general. La Ley 1150 introduce medidas como la eficiencia y transparencia y el Decreto 1082 reglamenta todo este procedimiento, exigiendo la motivación suficiente y soportes documentales claros. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y sentencias como la Constitucional 577 del 2024 reafirma el carácter restrictivo de la contratación directa. Por eso ha señalado que la supresión injustificada de la competencia desnaturaliza el proceso y vulnera principios esenciales. En cuanto a la metodología, el enfoque de la investigación es cualitativo, ya que se centra en la interpretación y análisis de conceptos, normas y teorías relacionadas con la contratación directa como modalidad excepcional de selección de contratistas. Mediante el presente estudio no buscamos la medición de variables cuantificables, sino la comprensión profunda del fenómeno normativo y doctrinal que sustenta la aplicación taxativa de esta figura. Nuestro tipo de investigación es teórica y documental, ya que se fundamenta en la revisión, sistematización y análisis de fuentes normativas, como la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 del 2007, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, así como en aportes doctrinales de autores especializados en contratación estatal, como lo mencionaba anteriormente el compañero Santofimio, entre otros. La población y la muestra son la población objeto de estudio corresponde a las entidades estatales colombianas que aplican la contratación directa. La muestra está conformada por los casos representativos extraídos de los informes de la Contraloría, la Procuraduría, Colombia Compra Eficiente, así como por las sentencias judiciales más relevantes que evidencian el uso indebido de esta figura. En cuanto a la metodología de investigación, se basó en un análisis profundo y cualitativo y se hizo en cuanto a un diseño documental y jurisprudencial. Este enfoque es ideal para estudiar la pregunta planteada sobre la desviación de la contratación estatal y esto se basa en una revisión sistemática y crítica de normas, decisiones judiciales, doctrinales, documentos administrativos como lo son los informes de SECOP. Esto nos permite establecer el marco legal y contrastarlo con la aplicación práctica y las interpretaciones de los órganos de control. También se realizó por el método hermenéutico y analítico, eh, en el cual el analítico descompone la norma y la jurisprudencia y sus elementos para entender la lógica en la aplicación. Y ya el método hermenéutico fue fundamental para interpretar el sentido, el alcance a las normas, las sentencias y especialmente evaluar si las motivaciones subjetivas se alinean con la finalidad de la contratación directa. En cuanto a los instrumentos de recolección de información, lo hicimos con base en matrices de análisis, fichas normativas, informes institucionales de SECOP. Estos instrumentos nos permitieron a nosotros organizar, clasificar y comparar esta información recolectada de una manera estructurada, permitiéndonos identificar excepciones en la contratación directa con las matrices de análisis
pudimos revisar sobre la jurisprudencia. En los informes de SECOT nos permitió cruzar variables como la causa, las causales, los montos, las entidades y los órganos de control que intervinieron y la justificación que se dio en cuanto a cada contratación. Esto haciendo explícita la desviación entre la norma y la práctica. En cuanto a nuestras referencias bibliográficas, podemos abordar nuevamente todo el tema que ya hemos citado, pero me parece más fundamental tener en cuenta los autores que han tratado de abordar este tema desde un punto crítico, debido a que autores como Gordillo y García Pachón lo que hacían era básicamente tratar de hacernos entender que este tipo de contratación o este tipo de modalidad, lo que se ha tratado de hacer es cambiarle el sentido, por lo cual muchas entidades públicas lo que hacen es utilizar este tipo de contratación para sus propios objetivos y fines. Con esto nosotros concluimos nuestra presentación. Como equipo agradecemos al doctor Abelardo Leal Hernández, agradecemos de su atención y su espacio para escuchar este análisis sobre contratación directa y su impacto en la transparencia y la competencia. Hasta luego. Buen día, hasta Muchas luego. gracias.